Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tenemos en el estudio a una mujer a la que los que vean por YouTube seguro que la van a conocer porque ella es actriz, directora teatral, pero y ha salido y ha participado en un montón de obras de teatro, de películas y sigue siendo además y manteniendo esa faceta. Pero hace ya unos años se dedicó a la literatura. Tiene ya en su haber 5 libros publicados, 5 novelas, y esa es la razón de que hoy le diga yo a Cristina Higueras. Hola, Cristina. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Pues muy contenta en que estés en Quiero un libro tuyo, porque yo creo que la gente te conoce mucho como actriz, un poquito menos como escritora, y a mí me gustaría mucho que habláramos de tus novelas. Además de sus 5 novelas ya publicadas, tienes ya algunos premios. Incluso de las novelas, alguna ha caído. Ha sido finalista del Celsius por Soy tu mirada, que es una... No, fue por El error de Clara Ullman. El error de Clara Ullman, perdona. Y luego has tenido el premio también de Aragón Negro, ¿no? Por toda la trayectoria. Viene además con una novela fresquita en la mano que acaba de salir casi, que se llama Un asunto ambiguo, que es su última criatura a la que está estos días dedicándole tiempo para contarlos. A mí me gustaría que habláramos de todos los libros, pero hay una cosa que sí, que yo que te he conocido desde el otro lado, me gustaría que contaras y a mí me sorprendió mucho cuando te conocí, y es que tú llegaste con la propuesta de novela, bueno, prácticamente guionizada y encima narrada por ti, que yo me quedé boquiabierta y dije, claro, o sea, hay que contratar esta novela porque lo presentas todo de una manera absolutamente como de reloj suizo. ¿Cómo haces? Cuéntanos. Bueno, yo supongo que en eso tiene algo que ver tanto mi faceta como actriz. Pues a mí me gusta presentar las novelas, no simplemente dar un papelito y decir, mira, esta novela trata de esto, te cuento, te escribo la estructura, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace y a ver si te interesa. No, a mí me gusta contarlo, ¿no? Porque ya que soy actriz, pues me gusta aprovechar esa faceta, ¿no? Por supuesto. Porque yo creo que se recibe mucho mejor una propuesta cuando se oye del propio autor con la pasión también que le pones, ¿no? A tu idea, a tu bebé, ¿no? O por lo menos a tu proyecto de bebé, ¿no? Y sí, a mí me gusta mucho estructurar. También ahí yo creo que se une mi faceta de actriz por un lado y mi faceta de empresaria, porque tú sabes que yo he sido empresaria teatral durante muchos años. Entonces, pues no te queda más remedio que para sacar un proyecto adelante, estructurarlo bien y presentarlo bien, ¿no? Y entonces, yo cuando presento una novela, una editorial, por supuesto, lo tengo. Hay autores que improvisan, que tienen una idea, y dicen que a mí me parece perfecto, ¿no? Pero yo no podría escribir así. Yo, para empezar a escribir una novela, necesito tener, pues eso, el proyecto entero, el planteamiento, el desarrollo, el desenlace, los personajes principales, también algún personaje secundario, aunque luego pues vas incorporando, y también no implica necesariamente que un personaje que en principio pueda tener mucho peso, luego se caiga y viceversa. Un personaje que en principio es, no tiene gran peso en la historia, pues que vaya adquiriendo más protagonismo. Eso pasa cuando te pones a escribir. Pero sí es cierto que yo necesito saber perfectamente dónde estoy y tener esa guía que me va orientando cómo tengo que escribir desde el principio hasta que termino. Bueno, sobre todo porque tus novelas, además, las que yo conozco, sé que publicaste una primera novela que yo no he leído, que era de humor, creo recordar, Consuelito. Consuelito de la Ascensión, pero el resto, las otras que yo conozco, son novelas muy complejas. Quiero decir, no son novelas de amor, simplemente, o de historias. No,
Son novelas que efectivamente es un puzzle en el que tú trabajas personajes a veces complicados y que yo creo, esa es una impresión mía, que tienen un denominador común como de fondo, que es que nunca es, o sea, que las apariencias engañan. O sea, yo creo que tú tienes en todas las novelas cuentas unas historias que siempre sorprenden al final. Y que al final, y que tú cuando estás leyéndola enganchada, porque enganchan mucho, aviso, estas novelas de Cristina, pues piensas que es una cosa y luego es otra, como en la propia vida. Pero a mí me sorprendió porque, no por nada, porque yo no te conocía y no sé exactamente, pero sorprende tener una mente tan analítica y tan mala, quiero decir, tan mala de personajes y de historias, cuando tú eres una persona con un aspecto tan encantador. Entonces está muy bien ese juego y sobre todo el juego que tú haces con el lector. A mí eso me parece muy importante en todas las novelas y van todas últimamente por un género, digamos, negro, básicamente, ¿no? ¿Y a ti por qué te sale esa vena de...? A mí el género negro siempre me ha gustado. Desde pequeñita, desde que era adolescente, me fascinaba. Yo llegué a la literatura negra a través del cine, a través de ver las películas, los clásicos americanos de los años 40 y 50. A partir de esas películas, pues dije, qué historias tan buenas, ¿no? Y me di cuenta, vi que estaban basados en novelas y en historias de autores como Raymond Chandler, como Patricia Highsmith, como James M. Cain, y a partir de ahí empecé a leerlos, ¿no? Y me fascinaron. Entonces, es un género que a mí me encanta, pero por varias razones, porque yo creo que el género negro es un género muy completo, donde cabe todo, donde puedes contar pues una historia de amor, puedes hacer crítica social, por supuesto, Sí. y todo eso con un formato de intriga, de suspense, que hace como que todo eso que vas contando llegue de una manera más directa a las personas que lo leen, ¿no? Entonces, a mí el género negro es que me parece un género muy libre para un escritor, porque te permite todo lo que quieras. Y por eso me gusta tanto, sí. Y sí, yo supongo que me lo tengo, eso que dices, No, es una broma. bajo la apariencia, me lo tengo que hacer mirar, porque cada vez se me ocurren historias más complejas y más raras. oscuras, y más oscuras. Bueno, me parece fascinante, ¿eh? O sea, yo te quiero decir, no es una crítica, sino todo lo contrario, porque esas historias son complejas, o sea, no me extraña tu estructura, porque como digo, no es la típica novela negra, señores y señoras, de un inspector que busca un asesinato, etc. Suele haber muchas vueltas de tuerca, suele haber muchos giros de guión y hay algo que sobre todo yo creo que también tú trabajas muy bien, que son los personajes. Ahí sí que yo creo que el haber sido o sea, el ser actriz y el trabajar los personajes, porque es verdad que tus personajes son muy creíbles. Hay una de las cosas, yo creo que para hacer una buena novela es muy importante crear personajes de verdad, de carne y hueso, y luego contar una buena historia. Pero lo de los personajes es difícil, tampoco es tan fácil, y tú, sin embargo, sí que tienes unos personajes que inmediatamente te identificas con ellos. Para bien o para mal, ¿eh? Sí, es que está claro que mi condición de actriz pues influye mucho en esto. Yo supongo que si no fuera actriz escribiría de otra manera, probablemente. Pero yo cuando elaboro las historias y cuando voy construyendo los personajes, yo construyo los personajes antes de, para una novela, como los construyo cuando los voy a preparar para representarlos encima de un escenario delante de una cámara. Exactamente igual. Trabajo mucho su pasado, aunque no se hable de su pasado luego en la historia. Trabajo mucho, por supuesto, la clase social a la que pertenece las contradicciones, las aristas que todos tenemos. Porque a mí me interesa mucho, yo creo que para una historia sea creíble, como tú bien has dicho antes, y es fundamental tener unos buenos personajes que sean de carne y hueso, que no sean personajes de cartón piedra. Entonces, yo intento eso, que tengan aristas, que tengan contradicciones, que
que las personas que están leyendo la novela tengan la sensación de que puede aparecer por ahí enfrente el personaje y lo van a reconocer perfectamente, ¿no? Y que podría ser su vecino, su vecina o alguien conocido. Entonces, sí es verdad que los trabajo mucho. Me divierte además trabajar mucho los personajes, porque si tienes unos personajes bien trabajados, creo que la historia va a fluir mucho mejor y además, para mí me es más fácil elaborarla cuando esos personajes tienen mucha solidez, ¿no? Que es lo que yo pretendo. Pretendo que sean humanos, ¿no? Como somos todos. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil. Y algunos saltan también de alguna novela a otra, ¿no? Sí. Has mantenido algunos personajes que supongo que porque ya les coges cariño o porque forman parte de tu universo personal o te inspiras, me imagino, en gente que conoces. Claro, bueno, por ejemplo, el personaje en un asunto ambiguo de la abuela de la inspectora, Pilarín, es mi madre. O sea, yo Buenísima, claro. me he basado en mi madre muchísimo, ¿no? Claro, yo me inspiro de lo que tengo, en lo que tengo alrededor, ¿no? Una de las características, yo creo, de un creador. Porque si me tengo que definir de alguna manera, yo no me definiría ni como actriz ni como escritora, sino como creadora, porque en definitiva es lo mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta crear personajes, historias, ¿no? Y una de las características que yo creo que tiene que tener un buen creador es la capacidad de observación, ¿no? Del mundo que te rodea, ¿no? Y a partir de ahí analizar también el por qué en un momento dado una persona se comporta de una manera determinada, ir al fondo, no quedarte en la superficie. Y respecto a lo que decías, que en un asunto ambiguo es verdad que siendo una historia totalmente independiente, porque como sabes no tiene nada que ver con ninguna de las anteriores, pero sí es verdad que cuando empecé a concebir la historia, de repente como que llamaba a mi puerta, a mi cabecita, un personaje que ni siquiera fue la protagonista de otra de mis novelas, sino que era un personaje secundario. Era Mónica Rojo, que era la oficial de policía del Extraño del Ayer, que fue mi primera novela negra, y que era la que asistía a la inspectora Loren Barceló, que era la auténtica protagonista de la historia. Y como ese personaje, la verdad es que ha habido personas mucha gente que leía la novela que me lo comentaba, me comentaban sí, el personaje, sí. Sobre el personaje y tal. Y entonces dije, pues ¿por qué no rescatarlo y hacerle ascenderla a inspectora y hacerla protagonista pues la persona que lleva el caso de un asunto ambiguo? Y a partir de ahí, pues fueron llamando a mi puerta diferentes personajes. Por ejemplo, la jueza protagonista de Soy tu mirada, que hace, digamos, un cameo en Nora Salinas, en un asunto ambiguo. Y la inspectora, la forense, Inma Grau. En fin, varios personajes que forman parte también de un asunto ambiguo y que estaban en anteriores novelas mías. No sé, es como si fueran amigos. Quería hacer de alguna manera un poco una reunión de viejos conocidos, ¿no? Insisto siempre dejando claro que Un asunto ambiguo es una novela totalmente independiente y que nada tiene que ver con las anteriores. No, a ver, yo evidentemente, como he leído las otras, pues he relacionado, pero no tienes por qué en absoluto, porque son personajes que se sostienen en sí mismos. ¿Y cuánto tiempo has tardado en escribir esta novela? Lo que suelo tardar en escribirlas todas, pues me tomo como 3 meses para investigar, ¿no? Porque claro, mis personajes y mis historias se desarrollan en mundos en los que yo no conozco, ¿no? O sea, el mundo de la judicatura, el mundo de la policía, pues obviamente he tenido que documentarme. Sobre todo porque, evidentemente, lo que yo escribo son historias de ficción, pero yo no escribiría tranquila si la seguridad de que lo que estoy contando no tiene verosimilitud. Entonces, me interesa mucho que lo que cuento sea historias verosímiles.
Entonces, me tomo 3 meses un proceso de investigación, contacto con policías, con forenses, con una jueza, en este caso, que es ya una vieja amiga, ¿no? Isabel Durantez, que es una jueza de instrucción de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que me ha ayudado mucho, tanto en esta novela como en la anterior. Y ya después de ese proceso de aproximadamente 3 meses ya es cuando me pongo a escribir. Y entonces lo que es, digamos, desde que empieza la novela hasta que le pongo el fin, digamos, pues son aproximadamente 9 meses. Un embarazo. Bueno, exactamente. Pero en este caso, también tú has elegido a la víctima, lo digo porque empieza así y por tanto no voy a destripar nada. Uh-huh. Es un chico muy joven. Que se mueve en un ambiente, quiero recordar que tiene 17 años, uh-huh, y se mueve en un ambiente pues de gente de 17 años. Tampoco es fácil, ¿no?, aproximarte a eso. ¿Cómo lo haces? Ahí estuve explotando a mi sobrina. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y tengo una sobrina de 17 años. Ah, vale. Claudia, y que me ayudó mucho, le preguntaba muchas cosas, pues porque claro, yo lo que quería era, como te contaba antes, que fuera verosímil. Entonces, verosímil que la forma de hablar del personaje, de los personajes que tienen esta edad, pues que fueran creíbles, porque lógicamente la gente de 17 años de ahora no habla como nosotros cuando teníamos 17 años, ¿no? Totalmente diferente. Y luego, claro, viven en un mundo absolutamente tecnológico. Nosotros venimos de un mundo analógico y ellos han nacido con la tecnología, ¿no? Y entonces sí, me ha ayudado mucho ella, ¿no? Porque además es una chica pues muy lista, muy inteligente, y yo pues me he conocido a sus amiguetes, tal, pues más o menos... Para definir, claro, todo ese ambiente, sí, que recreas de un personaje que aparentemente se ha suicidado, pero que Mónica Rojo piensa que no se ha suicidado, y ahí, pues arranca toda una intriga, que la pena es que no podemos desvelar demasiado, pero sí, ¿por qué recomendarías tú a las personas que nos están escuchando el leer esta novela? ¿Cuáles son para ti los factores diferentes o interesantes que enganchan? A mí, desde luego, la narración me engancha muchísimo, y además te va sorprendiendo y te va también por los personajes secundarios que vas incorporando, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión y también lo que te han dicho, porque la novela lleva ya no mucho, pero lleva un poquito, como para que tengas un poco de feedback, ¿no? De lectores y de... Lleva un par de meses, más no Pues... llega a 2 meses todavía, mes y medio aproximadamente. A ver, yo lo que creo que la novela es que lo que tú dices, ¿no? Que nada es blanco ni es negro. Y eso lo dice Mónica Rojo en el segundo capítulo, que la verdad y la mentira no son más que conceptos que la realidad supera. Y luego me interesa mucho todo el mundo, esto que hablábamos antes, ¿no? Cómo la tecnología influye sobre todo en una edad donde están las personalidades sin formar todavía. Cómo, por ejemplo, el exceso de información puede influir en la formación de una persona que está por formar, ¿no? que todavía no está formada. Y todos los campos que abre la tecnología a estas personas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues es eso, ¿no? Que hay muchos ingredientes, yo creo, en Un asunto amigo. Está el peso de la culpa, las capas con las que nos cubrimos y realmente nos enmascaran tanto que llegamos a perder la noción de quiénes somos en realidad. Esas capas que la sociedad nos obliga a ponernos. Y bueno, tampoco yo quiero desvelar mucho porque me gustaría que quienes están viendo este podcast que digan, que se animen y digan, bueno, vamos a ver cómo es esta historia. Y yo creo también que es una historia de personajes, ¿no? Sí, fundamentalmente muy es una historia de personajes. Pero también la de Soy tu mirada, que me parece que es una novela
que también tiene esos elementos, es lo que te decía en común de tu novela, siendo una novela totalmente diferente, pero que tiene en común que las apariencias siempre engañan, siempre, siempre, y también en ese caso mucho el poder de la tecnología y de las redes sociales y de la influencia que pueden tener, o sea que de ahí a ti te gusta tanto la tecnología, porque en todas tus novelas, recuerdo que la del error de Clara Ullman es una novela incluso un poquito rayando la ciencia ficción. Sí. A mí me gusta decir que pertenece más al género de ficción especulativa, ¿no? Bueno, eso, como has dicho. Ficción especulativa. Porque sí. realmente el error de Clara Ullman, o sea, no se desarrolla ni en otro planeta, ni en el siglo XXVIII, ni nada, sino que se desarrolla en la época actual. Lo que pasa es que trata un tema que la ciencia ya hace posible, pero que éticamente pues no se deja que se desarrolle, ¿no? Sí, no, esa es una novela muy científica y que plantea también ese dilema moral de hasta dónde nos lleva la ciencia, igual que en esta, bueno, y en la anterior también, hasta dónde nos lleva la tecnología, hasta dónde nos lleva las redes sociales. Y ahora mismo, Cristina, ¿tú prefieres dedicarte a la literatura o prefieres dedicarte al teatro? Si te dan a elegir. Sinceramente, no te supone... es perfectamente compatible. Es verdad que yo ahora mismo, a estas alturas, bueno, cuando llegas a una cierta edad dentro si eres actriz, pues los personajes no son tan interesantes. A mí los personajes que me llegan, pues si no me tiene que interesar mucho un personaje para hacerlo. Yeah. Sinceramente, o sea, yo ya no quiero hacer cualquier cosa, y entonces en este momento la literatura me permite seguramente una libertad que mi faceta de actriz a lo mejor no encuentro esa libertad para desarrollar esa faceta, ¿no? Pero por supuesto que estoy abierta a seguir trabajando como actriz, incluso como directora, porque como sabes, el año pasado dirigí una comedia de Ramón Madaula. Y bueno, lo disfruté muchísimo, ¿no? O sea que bueno, estoy abierta a todo. Ya, como te he dicho antes, que a mí lo que me gusta es crear. Claro, no, y además tienes una curiosidad, yo creo, innata, y eso hace muchísimo a la hora de plantear incluso las novelas, porque insisto que sorprenden, o sea, no es una novela al uso, es una novela de intriga, obviamente, pero con personajes y situaciones que a veces no son tan convencionales y que te van a sorprender. Y de todas las novelas que tú tienes publicadas, ¿cuál te gusta más? Uy, me haces una pregunta. Ya, bueno, ya sé que es como tener tus niños. Sí, mis novelas son mis bebés, yo los llamo mis bebés, ¿no? A ver, si tengo que elegir, pues siempre elijo la última, claro, lógicamente. Pero cada una de ellas tiene su... No sé, les tengo mucho cariño a todas, incluso a la primera, que era de humor, que era Consuelito de la Ascensión. Fíjate que se publicó en los años 90, cuando yo empezaba como actriz. Yo creo que está descatalogada ya. Se puede encontrar por internet, porque de vez en cuando veo que hay gente que las vende y tal. Pero no sé, les tengo mucho cariño a todas, mucho. Y sobre todo porque como cada historia es diferente, es totalmente diferente, pues no sé, con cada uno de los libros, cada una de las novelas tiene un punto que es tuyo, claro. Sí, obviamente. Sí, claro, son historias muy personales que yo también hago mis reflexiones. Porque también el género negro te permite eso, ¿no? Dar tu punto de vista sobre la vida, sobre ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, no directamente, pero dentro de la historia, ¿no? A través de los personajes, ¿no? Sí, hombre, hay frases muy memorables en tus novelas de muchos personajes que son efectivamente reflexiones sobre la sociedad, sobre la vida, sobre mil cosas, ¿no? Y otra cosa que te quiero preguntar es, de ellas, ¿cuál crees que ha llegado a más lectores? ¿Cuál es la que más público ha llegado? Pues no lo sé. El extraño del ayer, yo creo que, de hecho, se publicó la edición de bolsillo y tal. Soy tu mirada también creo que tuvo bastante, ¿no? Sí, tuvo bastante éxito. Sí. Tal vez la que ha sido un poco más minoritaria, pero seguramente por el tema, porque rayaba la ciencia ficción y era una novela, pues, digamos, tal vez demasiado científica, a lo mejor. Bueno, no me gusta el adjetivo demasiado, pero sí bastante científica.
pues fue quizá la que menos público atrajo, pero las demás yo estoy bastante satisfecha de la acogida que han tenido, sí. ¿Y estás ya con otra o no? No, porque yo necesito cuando termino, como me implico tanto, porque realmente esos 9 meses que te decía, bueno, con los 3 meses de... ¿Y cómo se te ocurre? O sea, ¿las historias te vienen o tú de repente piensas, o sea, ¿cómo arranca? Porque tus historias no son tan, quiero decir, hay gente que escribe una novela histórica y de repente dice, bueno, voy a investigar tal personaje de este pasado, de esta historia y tal, pero en tu caso son historias muy diferentes y historias que nacen de tu cabeza. ¿Cómo aparecen? A veces me inspiro porque como en muchas ocasiones la realidad supera la ficción, me inspiro en algún suceso que leo. Uh-huh. Sí, por ejemplo, ¿no? Me suelo inspirar en sucesos que me dan la idea, es el detonante, y luego a lo mejor desarrollo la historia por un lugar totalmente diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Estaño del Ayer fue un documental que vi sobre intersexualidad, lo que me dio la idea. Y luego en las otras, pues han sido casi siempre noticias, ¿no? Noticias que leo que sirven de detonante para la idea. Y en este caso, un asunto ambiguo, que es verdad que el personaje es muy potente, y no sé si leíste algo, porque es un chico, como decía antes, que es un chico de 17 años, que además es asiático, bueno, hispanoasiático, guapo, perfectamente socializado y tal, y que de repente aparece muerto y parece que es un suicidio, ¿no? Entonces, ¿eso te inspiró? ¿Esa historia fue de algún suceso o no? No, en este caso no. En este caso me preocupa mucho, ya te digo, el tema de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo ese mundo enorme. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido, obviamente, la curiosidad del adolescente siempre está. Todo el mundo hemos sido niños y adolescentes y hemos tenido curiosidad por descubrir el mundo, pero no teníamos esas ventanas tan abiertas, ¿no? Entonces, esas ventanas tan abiertas que da la tecnología y que te permite meterte en donde quieras, realmente, pues no se puede poner puertas al viento. Me preocupaba mucho, tal vez porque tengo sobrinos adolescentes que son muy cercanos, vamos, son mis sobrinos, pero son como casi mis hijos, porque tengo una gran relación con ellas, cómo influyen en su personalidad, toda esa ventana tan abierta, y cómo sin ser capaces de filtrar, porque claro, un muchacho, una chica de 16, 17 años, ¿cómo filtra todo eso que le llega? Un tema interesante. Y qué peligros le puede llevar eso, si realmente, pues eso, carece de la experiencia vital que tenemos los adultos, que sí podemos filtrar, pero ellos no. Entonces, más que una noticia o como en las otras novelas, un detonante concreto, era esa idea, ¿no? Que entonces dije, ¿qué le puede pasar a un chaval de 17 años si le llegan a través de la tecnología una serie de situaciones que no voy a desvelar aquí porque ya haríamos un spoiler que no quiero hacer? No, y además yo creo, de verdad, recomiendo la novela porque te sorprende, porque es una novela en la que te vas quedando con muchos personajes, porque cada uno tiene su historia. Y sobre todo te va llevando de la mano, Cristina, te va llevando muy bien a situaciones, además algunas muy divertidas, porque tienes personajes como Pilarín y la propia protagonista me parece un hallazgo, porque es una chica pues muy normal, un poco friki incluso, con un novio friki, en fin, no es nada para nada la inspectora esta súper guay, y sin embargo es una tipa pues muy interesante, en la que te puedes identificar y que te va llevando por todos esos mundos y por todos esos razonamientos hasta descubrir pues la realidad, la verdad, o hasta descubrir los sucesos, ¿no? Así que nada, Cristina, yo animo muchísimo a la gente a que se lea esta novela y las otras también, porque yo creo que a mí Soy tu mirada me gustó mucho, me parece que es una novela. También hay un componente muy de mujeres muy interesantes en tus novelas, tienes personajes femeninos muy potentes.
Y bueno, ya que sigas por este camino de negritud, que vete tú sabes dónde te va a llevar, pero bueno, que yo creo que vas muy bien, porque a mí me parece que cada novela vas ganando en confianza, en maestría, y yo espero que la próxima sea todavía mejor que esta, desde luego la recomiendo. Así que, Cristina, gracias por estar aquí, por acercarnos un poquito a tu mundo, y mucho éxito para Un asunto ambiguo. Muchísimas gracias, Carmen, por invitarme a tu podcast. Un placer. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.